La costa de Long Beach al atardecer, el océano plano como una hoja metálica, el viento enrollando hojas doradas por las aceras. Es finales de octubre, el aire trae sal y algo de nostalgia. En esta época la ciudad tiene dos voces que no siempre se escuchan juntas, por un lado, el rumor del turismo playero, por otro, las casas y las sinagogas que ordenan sus horarios alrededor del Sabbat. En un edificio de ladrillo en East Beach Street, cae el silencio como si fuera otro personaje. La noche cae, y mientras el vecindario cambia máscaras por abrigos, la yeshiva, una estructura modesta, de 3 plantas se vuelve un faro de luz cálida en medio del frío. Aquí se estudia hasta tarde. Aquí se vive para el estudio. Aquí los horarios son otra forma de fe. La yeshiva, compuesta de pasillos con linóleo, pizarras, estantes con libros gastados, Talmud y Gemara alineados en una disciplina ancestral. Son escenas de estudio, jóvenes con kippot inclinados sobre libros, lámparas de escritorio que crean islas de luz. Se escucha roce de páginas, un reloj que no quiere ser protagonista. En las paredes hay calendarios, fotos de promociones y pequeñas anotaciones en hebreo. La vida aquí se rige por turnos: estudio, comedor, oración. El edificio tiene dormitorios en el piso superior, algunos alumnos duermen en cuartos compartidos, otros, pocos, gozan de habitación propia. La estructura, de 3 plantas, tiene una escalera estrecha que cruje. Esa noche, como todas las noches, el estudio se prolonga hasta tarde, rezos, conversaciones en voz baja, los últimos cigarros metafóricos de la jornada intelectual. Lo único que necesita un documental para hacerse íntimo es una cara y un nombre. Chaim Weiss, adolescente de 15 años, a 2 semanas de cumplir 16, joven delgado, con ojos que la cámara detiene en una fotografía familiar. Vive en Staten Island con sus padres, cursa la secundaria religiosa en la misma yeshiva de Long Beach. Era, según quienes lo recuerdan, un chico introvertido pero constante en el estudio, de pasos medidos, de pocas palabras fuera del aula. Tenía el tipo de presencia que no exige atención, se sienta, aprende, vuelve a su libro. Esa normalidad es la que vuelve lo ocurrido profundamente perturbador. Cuando una vida de rutina termina de forma violenta, todo lo cotidiano parece una pista que nadie supo leer. La noche entre el 31 de octubre de 1986 y el 1 de noviembre de 1986 no fue una noche cualquiera. Era, en el calendario civil, la noche de Halloween. En el vecindario puede haber bromas y travesuras; en el calendario religioso, sin embargo, el Sabbat, un tiempo sagrado que modula los movimientos y el silencio. Muchos alumnos permanecieron en la yeshiva por el Sabbat, otros volvieron a casa. A medianoche, la escuela está dividida entre quienes estudian en voz baja y quienes ya duermen. Chaim fue visto la última vez por un compañero de estudio alrededor de las 12:45 de la madrugada, regresando a su habitación tras el estudio. Son actos mínimos que, a posteriori, se vuelven pistas: pasos en la escalera, luz que se apaga, una cerradura que no se comprueba. Cuando la noticia corta la madrugada, en la mañana del 1 de noviembre de 1986, alguien encuentra a Chaim en su habitación. Lo que se descubre no es una escena cualquiera: el muchacho yace en el suelo, vestido con pijama, con una herida tan brutal que no parece humana, golpes certeros, tanta fuerza que describen otra lógica que no es la de una pelea improvisada. La columna vertebral dañada, la cavidad craneal destruida, un arma de filo similar a un hacha o un machete, que en los reportes se habla de un objeto parecido a una hachuela, no fue hallada en el lugar. No hay señales de robo, ni de pelea en el pasillo. La puerta de su cuarto no muestra señales obvias de entrada forzada. La noticia se extiende, la policía llega, las cintas amarillas, vecinos que se acercan y se van. Lo íntimo se vuelve público en cuestión de horas. En el set de la investigación, los detalles empiezan a discutir entre sí. La ventana de la habitación estaba abierta, a pesar de que afuera la temperatura era baja y la víctima estaba con fiebre y antibióticos. ¿Quién habría abierto la ventana y por qué? El cuerpo apareció en el suelo, pero las huellas de que había estado en la cama unas horas antes sugieren que fue movido. Sus pies, según algunos informes, aparecían apoyados sobre la cama, como si alguien los hubiera recolocado. La escena trasunta cuidado o,
al menos, intención. Cerca hubo un único hallazgo biológico, una hebra de cabello que no pertenecía al joven. La ausencia del arma, esa pieza que podría decirnos la distancia entre agresor y víctima, es un silencio dentro del silencio. Todas esas piezas, ventana abierta, cuerpo movido, hebra ajena, generan una hipótesis incómoda. El autor sabía lo suficiente del lugar como para entrar, actuar y evadir. La ciudad pone detectives sobre la mesa. Se asignan equipos, se colocan móviles y un centro de comando frente a la yeshiva. Dicen las crónicas que hasta 25 investigadores trabajaron a tiempo completo durante semanas. Se interrogan empleados, se miran accesos, se rastrea una posible entrada por ventanas, por techos, por el entramado urbano, pero la hipótesis que más pesa es la que duele más al corazón de la comunidad. El agresor podría ser alguien que conocía la rutina, alguien del edificio o cercano al edificio. Se miró al conserje, se miró a un hombre con historial mental en la zona, se consideró la idea de un gamberro de Halloween convertido en tragedia. Las sospechas se disipan con más preguntas, nadie escuchó un grito, nadie declaró pérdidas, nadie explicó cómo un arma puede desaparecer. Mientras la policía trabaja, la escuela decide el silencio, por respeto a las costumbres religiosas, los funcionarios no hablan hasta que termina el sabbat. Ese silencio institucional se mezcla con el dolor, y a veces lo complica. No había signos de entrada forzada. No había marcas de lucha en los pasillos. Los compañeros dijeron no haber escuchado pelea alguna. Eso convierte la investigación en una especie de rompecabezas invertido. La pregunta deja de ser ¿por qué mataron? Y se vuelve ¿cómo entró alguien sin ser olido por la rutina? El perfil psicológico, mencionado por el FBI en los documentos filtrados a la prensa, sugiere que el agresor probablemente conocía a Chaim, quizás, tenía acceso a los horarios. Un crimen sin violencia externa visible, muchas veces señala a alguien que no necesitó irrumpir, alguien que, de algún modo, caminó por donde se le permitía pasar. La noticia se convirtió en rito colectivo. El velorio y la despedida reunieron a centenares, según crónicas, cerca de 1000 personas, en la capilla de Chomrei Hadas en Borough Park. Las coberturas hablan de lágrimas de incredulidad en la comunidad, de padres que no podían creer que dentro de un lugar consagrado al estudio y la oración, hubiese estallado tal violencia. Las preguntas se multiplican. ¿Por qué en una yeshiva? ¿Por qué un alumno? En los días siguientes la prensa local tituló, la familia pidió respuestas y el corazón del barrio quedó expuesto a la sospecha. Para el padre, Anton, la pérdida no se cifraba en números, sino en la imposibilidad de comprender. El duelo público abrió una grieta, la confianza en la seguridad del entorno quedó erosionada. Algunas de las particularidades del caso abrieron la puerta a lecturas que mezclan lo ritual con lo forense. La ventana abierta en una noche fría hizo que algunos en la policía y la prensa comentaran sobre tradiciones. Según ciertas costumbres, abrir una ventana puede simbolizar dejar salir el alma. Otros especularon, más prosaicos, que fue abierta para disipar el olor. En el linde entre interpretación y evidencia, las conjeturas florecen y se enredan. Cuando la lógica común falla, las historias ocupan su lugar. Años después, emergieron cartas burlonas y actos de profanación en la tumba, señales que remiten a una relación larga y amarga entre silencio, miedo y burlas. El hecho de que esas señales hayan llegado años después, es un recordatorio de que el trauma comunitario no se cierra con una autopsia. Cuando una comunidad cierra filas por una tragedia, muchas verdades pequeñas quedan en manos de quienes vivieron el día a día. La investigación chocó con silencios, alumnos que no recuerdan, adultos que guardan pudor, códigos de comportamiento que dificultan divulgar nombres. El padre, la familia, los directivos de la escuela, todos tienen versiones y todos piden algo tan elemental como la verdad. Décadas después, el caso se mantendrá en los anaqueles de sin resolver. La policía reabrirá el expediente en 2013 y se ofrecerá una recompensa para obtener nuevas pistas. Pero esa reapertura queda lejos en el tiempo. En este instante narrativo, las preguntas dominan la escena y la sospecha cuela su semilla en la vida cotidiana. Cerramos esta primera página con la sensación de que algo muy pequeño quedó fuera, una palabra, un paso, una llave. La cámara se aleja de la ventana aún abierta del edificio que vuelve a su silencio nocturno, de los libros que volverán a ser abiertos. En la oscuridad, el pueblo respira y aguarda. La pregunta que dejamos colgada sobre la ciudad, no es solo quién lo hizo, sino por qué fue posible que alguien pudiera hacerlo sin ser detectado. En el transcurso de esta serie iremos juntando piezas, revisando silencios,
conversando con quienes lo vivieron y reconstruyendo no solo la cronología, sino el tejido humano que hizo posible el misterio.